En este vídeo os queremos contar este nuevo inversor de la marca Suntech modelo Mino. Como veis, este inversor tiene unas dimensiones aproximadamente de 47 centímetros de alto y 31,5 centímetros de ancho. El inversor tiene unas características eléctricas. Es un inversor de onda senoidal pura, de potencia de salida de 5.500 vatios, monofásico, con línea, neutro y tierra. Puede trabajar en rangos de tensión en modo APL de rango de 90 a 280 voltios, en modo UPS o lo que sería modo SAI en 170 a 280 voltios de alterna de entrada. El rango de frecuencia puede trabajar en 50 o 60 hercios. Como he dicho anteriormente, la potencia de salida es 5.500 vatios. Puede soportar un pico de hasta 11.000 vatios. Tiene una eficiencia del 94%. Puede trabajar con baterías de plomo y también con baterías de litio. Lo interesante de este inversor es que el rango de entrada de batería va desde 42 voltios hasta 61. Esto quiere decir que podríamos conectar baterías de litio de hasta 16 celdas, que llegan hasta 51,2 voltios de tensión nominal. Y carga de hasta 57 voltios sin ningún problema. Adicionalmente, el inversor, la parte de cargador solar, lo que sería el regulador de carga o controlador de carga, es de 5.500 vatios. Su regulador MPPT admite un rango de tensión de paneles de 120 voltios hasta 500 voltios. Es decir, que no podemos pasarnos de 500 voltios porque si no dañaríamos la entrada MPPT, y para su correcto funcionamiento se ha de poner al menos 120 voltios, pero recomiendo al menos estar en los 150. La corriente continua de fotovoltaica es de 100 amperios y la corriente alterna es de 60. La sumatoria máxima de las dos es de 100 amperios. Además de tener interfaces de comunicación que más adelante os contaremos. Dato importante, el inversor son 5.500 cuando trabaja por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Por encima de los 1.000 metros hay una reducción de la potencia. En esta parte del vídeo os queremos mostrar el inversor Suntech Mino junto con el manual de usuario, en el cual se puede visualizar las diferentes partes de entrada y salida del inversor, así como los puertos de comunicación. Como por ejemplo, en este lado derecho tenemos la entrada fotovoltaica, el botón de encendido, el positivo y con negativo de la conexión de batería, la tarjeta de comunicación para poder conectar varios inversores en paralelo, el contacto seco para poder controlar los generadores, además de la entrada y salida de alterna y sobre todo muy importante el puerto BMS para poder conectar el inversor con un clúster de baterías, ¿de acuerdo? Recordar que este inversor solamente comunica por el puerto de comunicación SRS485. En esta parte del vídeo os queremos mostrar el inversor con las conexiones de paneles positivo y negativo en la entrada PV+ y PV-. Adicionalmente también la conexión de positivo y negativo de batería. Hay que tener en cuenta la polaridad de las baterías, súper importante respetar las polaridades. Y también hemos puesto la conexión de cable de AC input y AC output para las tensiones de alterna. Recordar que en este caso nosotros no lo hemos instalado porque es un vídeo presentación, pero recomendamos siempre poner en el lado de positivo de paneles un fusible y portafusible acorde a las tensiones que admita la entrada MPPT del inversor. Y para la entrada y salida de AC input recomendamos también protecciones, tanto como un diferencial y un magnetotérmico. En esta parte del vídeo os queremos mostrar los datos que muestra la pantalla, y estos datos se pueden encontrar en el manual. Es importante saber interpretar estos datos que muestra el inversor para poder entender que el inversor está funcionando correctamente. Recordar que no es el menú de configuración, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, si nosotros encendemos el inversor, vemos que inicialmente muestra el icono de la batería y tenemos que esperar hasta que el inversor habilite el AC output o la salida de alterna.
y aquí verás que se muestra 230 voltios, ¿de acuerdo? Y en el manual se puede ver que ahí también tenemos 230 voltios. Si, por ejemplo, conectamos paneles, podemos visualizar que aparece el icono de los paneles y en cuanto el inversor empiece a procesar la información, se podrá mostrar tensión de paneles y a su vez, si activamos la tensión de entrada, lo que sería equivalente a un generador o un AC input de alterna, el inversor mostrará el símbolo de una fuente de alterna para AC input. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros pulsamos, por ejemplo, el botón de flecha abajo, nos muestra la tensión de batería, nos muestra tensión de paneles, nos muestra corriente de carga, ¿de acuerdo? Nos muestra, en este caso, consumos. Daros cuenta que estos valores que se muestran en la pantalla están en el menú, ¿de acuerdo? Cada vez que pulsamos una flecha, ya sea una flecha abajo, estos valores van cambiando y son valores que se muestran en las pantallas del menú. No es lo mismo que entrar al menú de configuración, que para entrar al menú de configuración se pulsa Enter, se mantiene pulsado hasta que entras al submenú. Estos valores son los valores que hay que configurar en función de la batería o cómo queremos que funcione el inversor, ¿de acuerdo? Estos son valores de lo que le llamamos un submenú para configurar tipo de batería, voltajes, frecuencias y demás, ¿de acuerdo? No confundir con los valores de la pantalla principal que te muestran los estados de la batería y a su vez, como por ejemplo, súper importante, la versión de firmware, ¿de acuerdo? La versión de firmware del inversor, que aquí también te muestra CPU principal versión, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que el inversor se puede conectar baterías de diferente tecnología, como pueden ser baterías de plomo, ya sea AGM o GEL, y baterías de litio. En el submenú, en el parámetro 0.5, te muestra las diferentes opciones que el inversor se puede configurar. En este caso tienes AGM. Si pulsamos una vez Enter, vemos que empieza a parpadear el valor que queremos que cambiar. En este caso tenemos para AGM, FLD, que es para baterías de ácido plomo abierto. Tenemos modo usuario, en el cual podemos configurar tensiones de carga de la batería a nivel usuario. Y luego hay un parámetro que hay que activar para la función litio, que eso lo vamos a ver más adelante. En el manual se ve que tenemos para batería AGM, batería de gel, batería líquido de ácido plomo abierto, y si nos vamos a la función, al parámetro de configuración 37, nos dice que es la función de activación de la función de BMS. Si activamos el parámetro 37, por defecto está en off, y si lo activamos en on, lo que nos va a permitir es poder tener una comunicación a través del puerto BMS con la batería maestra de litio que vayamos a conectar. Adicionalmente a esto, en el manual, otro detalle que hay que tener en cuenta es la conexión en paralelo de los inversores. Este inversor permite hacer hasta 9 conexiones en paralelo. En el manual te muestra cómo hacer las conexiones en paralelo. Puedes conectar 2 inversores en paralelo para sumar potencia. En este caso, si conectamos 2 inversores tendríamos 11 kilovatios porque el inversor es de 5.5 kilovatios. También podemos crear redes trifásicas conectadas en estrella, donde entre línea y línea tendríamos 400 voltios. Igualmente podríamos hacer diferentes configuraciones donde tendríamos 3 inversores por fase en paralelo, y estos, como son 3 fases, tendríamos hasta 9 inversores en total. Y para poder hacer la configuración en paralelo es importante leerse esta parte del manual donde te dice cómo configurar el inversor, ¿de acuerdo? Que es el parámetro 0.4. Si vamos simplemente a utilizar el inversor como un único inversor, sin que esté paralelo con ningún otro,
por defecto aparece en C y G, que es single, solo. Si nos vamos al parámetro 0,4, vemos que en el parámetro 0,4 por defecto está en single. ¿De acuerdo? Si por lo que sea nosotros queremos añadir inversores en paralelo, en monofásico, tendríamos que cambiar el valor y ponerlo a PAL, que sería paralelo. El menú lo pone y lo describe. Y luego, si quisiéramos crear una red trifásica, pues deberíamos identificar a cada inversor en qué línea estaría. 3P1 sería línea 1 del inversor trifásico. Y si tuviéramos, por ejemplo, 3P2, hace referencia a la línea 2. Entonces, a cada inversor deberíamos identificarlo por cada línea en la cual va a trabajar. Para guardar los cambios, es importante pulsar el botón del inversor en off y en ese instante de tiempo que el inversor está encendido, realizar el cambio para cambiar el valor de parallel, single o 3P1, 3P2 o 3P3. Solo así se guardarán los cambios, si no, no lo podrás guardar. También es importante tener en cuenta la lista, visualizar los diferentes tipos de avería y alarmas que te muestra el inversor. Averías, errores y alarmas. Recomendamos revisar el manual en caso de que tuvieras algún incidente y en todo caso, si no pudieras resolverlo, consultar con nuestros técnicos. ¿De acuerdo? Aquí se tiene la lista de errores, de fallos y alarmas.